de agosto. Si se habla de Cuba, se tiene que hablar de Fidel. Es una relación indisoluble. Hoy recordamos su pensamiento y su obra. Para ello nos acompaña en esta mañana aquí en el estudio, en nuestro set de entrevistas, reitero, la jefa del Departamento de Investigaciones del Centro Fidel Castro Ruz, Bárbara Flores Casamayor. Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación, Bárbara. Muy buenos días. En esta mañana tan emotiva y tan especial para todos los cubanos. Fidel tenía una visión a largo plazo, Bárbara, y su legado pues está presente en toda la obra de nuestra revolución. Da igual si hablamos de ciencia, deporte, cultura. ¿Qué papel juega entonces el Centro Fidel Castro en preservar justamente este legado de nuestro Fidel? Sí, Anela, buenos días y buenos días a los que nos ven a través del televisor. Bueno, decir primero que ante la invitación a exponer, o sea, a conversar con ustedes sobre el comandante en jefe, lo primero que debemos hacer es controlar la pasión. Fidel es un hombre inspirador. Fidel, nuestro Fidel, que como al decir de Che, era un hombre de ideales muy puros, realmente nos dejó un legado inmenso. Ese legado inmenso es una responsabilidad histórica conservarlo, atesorarlo, conservarlo y sobre todo estudiarlo y difundirlo. Esa es la misión del Centro Fidel Castro Ruz. Estudiar y difundir el pensamiento, la vida, la obra y el ejemplo del comandante en jefe. Lograr eso es difícil, es extenso, es comprometido y nos lleva a que el centro sea una institución pública al servicio de nuestro pueblo, factor indisoluble que acompañó a nuestro comandante todo el tiempo. Hubiera sido impensable una victoria sin la compañía del pueblo frente a un ejército de tantos hombres como tenía la dictadura. Por tanto, cuando hablamos del legado, tenemos que pensar que el legado del comandante no solo se trata de su patrimonio documental, de su patrimonio físico, se trata también de toda una obra escrita, se trata de libros y de visiones incluso que van más allá de nuestra realidad. Por tanto, la conservación del legado pasa por tener en primera instancia en nuestro centro 9 salas expositivas que nos permiten transitar y conocer la vida y la obra del comandante en jefe, que es decir también la vida y la obra de la revolución. Eso nos llena de orgullo y de satisfacción y sobre todo nos llena de satisfacción ver cuando nuestro pueblo y amigos del mundo visitan el centro y sienten que pueden recorrer esa vida tan vasta que es la obra de la Revolución Cubana. Y contamos además, para preservar ese legado y difundirlo, con un centro de información que da los servicios de bibliotecas tradicionales, digitales, y que además brinda otro grupo de servicios como referencias, solicitudes de información. Tenemos además una editorial que nos permitirá difundir los resultados de las investigaciones que desarrollan 2 departamentos enfocados de uno a lo que es su pensamiento principalmente y el otro departamento a sus obras y estudios biográficos. Tenemos además, atesora el centro, parte del patrimonio, tanto personal del comandante, cuando nos referimos a sus objetos, a sus elementos, como el adquirido, o sea, el que le han regalado, las diferentes obras de arte, etcétera, que están expuestas y que son conservadas en nuestra área patrimonial. Tenemos también, muchos elementos que permiten hablar sus documentos, algunos facsímiles y muchos otros elementos, incluso nuestros museos, nuestros jardines tienen un concepto en el cual exponemos tanto el bosque cubano y la naturaleza como las plantas de países amigos o países visitados por el comandante, porque cuando hablamos del comandante nosotros no solo hablamos de un hombre, hablamos de una obra, de un pensamiento, de una vida. Así es, yo creo que la visita al centro es obligada para todo cubano, Bárbara. Casi un siglo ha pasado ya desde el nacimiento de nuestro Fidel Envirán Holguín, un joven de gran educación, como todos conocemos,
que desde su juventud se enroló en la vida estudiantil universitaria y política. ¿Cómo influyó entonces la infancia de Fidel y su crianza en su implicación como defensor de los derechos del pueblo cubano y firme detractor de la tiranía neocolonial? Cuénteme. Me gustaría mucho que esta parte nos las pudiera contar nuestra compañera y conocida como biógrafa del comandante Katiuska Blanco, quien lo ha plasmado en sus libros, que revelan esa infancia, esa dulce infancia del comandante en jefe. Creo que cuando hablamos de la infancia, la niñez y la adolescencia del comandante, tenemos que hacer referencia a que él era el tercer hijo varón de una familia de 7 hermanos, donde estuvo siempre la figura paterna y la figura materna. Y heredó, o sea, los niños aprenden mucho por el mimetismo del ejemplo, y el comandante hereda cualidades importantes de su personalidad de ese entorno familiar. Él describe, o sea, hoy ya tenemos otros libros publicados y tenemos la palabra del comandante describiendo cómo recuerda a su padre como un hombre de mucha voluntad, emprendedor, solidario y de mucha constancia. Y cómo recuerda a su madre como una mujer muy activa, que les imponía disciplina, pero que les daba mucha confianza. Cualidades todas que vamos a ver después reflejadas en la personalidad del comandante y en la vida del comandante. Pero me gusta también decir la importancia del entorno. Fidel es un niño que no procede de una familia pobre, ni de una familia con escasos recursos. Fidel proviene de una familia con recursos, con mucho amor, o sea, rodeado de mucho amor, pero también de mucha solidaridad. Pero el entorno en que crece Fidel, o sea, sus primeros añitos, es un entorno de haitianos, o sea, venidos al país para trabajar en los cañaverales, de gente muy pobre, y por tanto el comandante crece viendo una realidad diferente. Realidad diferente que posteriormente va a continuar analizando cuando ya lo mandan a Santiago con sus hermanos mayores, con Angelita y Ramón, y va el niño porque una maestra llamada Eufrasia encuentra en Fidel cualidades excepcionales. Y dice, este niño tiene mucho potencial, vamos a llevarlo, vamos a educarlo. O sea, y empieza una educación de Fidel antes de su periodo escolar. Y ahí también cuenta Fidel que en ese momento también conoció de penurias, de carencias, de explotación. Él llama de explotación. Y bueno, después transita por escuelas religiosas, influencia que también va a estar presente en su actuación. Y me gustaría en este momento ver si la tecnología me acompaña. Efectivamente me acompaña, y Dios sí me acompaña, porque es más importante el corazón que la tecnología. Claro que sí. O sea, la tecnología es solo un soporte y así nos gusta comprenderla. Y quiero leer lo que uno de sus profesores jesuitas escribió cuando Fidel se gradúa en el año 45 en la Escuela de Belén, actualmente hoy nuestro Instituto Técnico Militar, o sea, la institución. Dice el profesor, se distinguió siempre en todas las asignaturas relacionadas con las letras. Excelencia y congregante, verdadero atleta, defendió siempre con valor y agilidad la bandera del colegio. Ha sabido ganarse la admiración de todos. Cursará la carrera de Derecho. Y no dudamos, y esta es la parte que quiero destacar, y no dudamos que llenará con páginas brillantes el libro de su vida. Fidel tiene madera y no faltará el artista. Qué visión de ese profesor. Ya veía ya a una se persona vislumbraba brillante. ya, no vamos a contar otras anécdotas de esa vida de estudiante, pero se destacaba. Y él mismo ha contado que él se consideraba una personalidad rebelde. Ha habido también, sabemos, Bárbara, todos los cubanos, lector fiel de las ideas de nuestro José Martí, calificó él mismo al apóstol como el autor intelectual
del programa del Moncada. Luego del triunfo de enero de 1959, ¿cómo se ejemplificó entonces este ideario martiano en las políticas trazadas por Fidel? Yanela, siempre que nos preguntan, lo primero que a mí me gusta decir es que los cubanos, una islita tan pequeña, cuantitativamente tan pequeños comparados con otros países, con otras poblaciones, hemos tenido el privilegio inmenso de tener dos grandes obras, dos grandes hombres en nuestra historia. Con grandes obras. Con grandes obras además. Nuestro José Martí, el apóstol, y nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Realmente, y pienso en el centro porque tenemos una de nuestras salas que se llama Maestro y Discípulo. Cuando Fidel en su alegato dice, traigo en el corazón las ideas del maestro, está haciendo referencia a que ya Fidel domina, o sea, Fidel se dedica en su adolescencia al estudio de la obra del maestro. Y en su programa que diseña desde el Moncada, ya tiene en él mismo ese ideario martiano y la posibilidad de la solución de esos elementos. O sea, estamos hablando de que pudiéramos decir que en los primeros, no solo en la concepción del programa, donde está el ideario antiimperialista, donde está ese reconocimiento al papel del partido. Martí es nuestro primer fundador de nuestro partido. Ese carácter integracionista y esa visión de América Latina y sobre todo el ideario antiimperialista de Martí. Por tanto, las primeras obras de la Revolución Cubana y las primeras acciones de la Revolución Cubana dan respuesta a ese ideario martiano, hecho realidad. Fidel es un hombre de sueños. No nos gusta hablar de Fidel en pasado. Fidel es un hombre de sueños. Tenemos sueños todavía por realizar. Pero es un hombre cuyos sueños preparó y realizó. Por tanto, es un hombre de acción. Eso mismo era el apóstol. Se decía, el apóstol es un intelectual. Sí, es un intelectual, pero era esencialmente un revolucionario. Fueron hombres de obra revolucionaria, de pueblo, de antiimperialismo y de independencia. No nos alcanzaría el tiempo de esta revista ni todo el día para hablar de nuestro querido Fidel. Ya un poco para cerrar nuestra conversación, Bárbara, ¿qué actividades tienen planificadas justamente en el centro para celebrar entonces este cumpleaños 98 de Fidel? Bueno, hoy es el día especial, digamos que hoy es el día central. Hemos hecho un grupo de actividades previas. Tendríamos que decirles que nuestro trabajo va siempre encaminado a nuestro pueblo en general, pero principalmente a nuestros niños y jóvenes, continuadores de la obra del comandante en jefe. Por tanto, esta jornada de cumpleaños se ha caracterizado por muchos talleres que dimos con los niños, más de 100 niños, talleres que culminan hoy. ¡Qué bien! Esos talleres fueron de museología, de pintura, o sea, de artes manuales, de ajedrez, todos elementos culturales, porque sabemos que la cultura es la base de nuestra revolución, y hoy se clausuran esos talleres. Clausuramos también con una gran actividad para nuestros niños por la tarde, y en el intermedio hemos tenido tiradas de libros, presentaciones, conferencias, audiovisuales que realizamos en el centro, pequeñas cápsulas, y por tanto clausuraremos hoy la jornada con la actuación de La Colmenita y una gran fiesta para nuestros niños. Nos gusta decir que siempre estamos en jornada. Para nosotros, Fidel, la presencia de Fidel, su vida y su obra, es nuestra razón de ser. Durante todo el año. Durante todo el año. Ya el centro en sí es la vida y la historia del líder de nuestra revolución. Yo le agradezco mucho, Bárbara, su presencia y por aceptar esta invitación. Reitero, es jefa del Departamento de Investigaciones del Centro Fidel Castro Ruz, Bárbara Flores Casamayor. Gracias por acompañarnos entonces esta mañana y un poco que hablar de este importante centro que radica aquí en la capital y que yo decía que es de visita obligada para todo cubano. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por compartir esta mañana tan especial junto a nuestro